Bueno, lo primero agradecer al comité organizador haberme otorgado la responsabilidad de dar la conferencia inaugural. Vale. Como veis en el título, sí, quizás sí. ¿Sí? Ahí bien, ¿no? Vale. Como veis en el título de la conferencia, Estudio y conservación de quirópteros en España, me voy a ceñir a hablar exclusivamente de la fauna española de quirópteros. Así que pido disculpas a los compañeros de Portugal, Gibraltar o Andorra, porque no estaba familiarizado con esas faunas y me parecía más oportuno que alguien de esos territorios hubiera hablado de estos temas, ¿no? Voy a resumir 170 y pico años de historia del estudio y conservación de los quirópteros en España en una hora. Condensarlo en una hora pues es un poco complicado, así que seguramente incurriré en alguna omisión que espero que sepáis disculpar. Lo que sí he omitido aposta es nombrar a personas. Muchos de ellos estáis aquí y mereceríais ser nombrados porque sois parte de la historia de la quiropterología en España, pero no quiero nombrar a nadie porque sabía que se me iba a olvidar alguna persona y no quería cometer ningún agravio comparativo. Los únicos autores que veréis que nombro son autores ya fallecidos. Quiero decir con esto que los que estéis presentes aquí y no vais a ser nombrados, aunque lo merecéis, deberéis por lo menos sentiros aliviados. Bien. Curiosamente, la primera referencia a un refugio de murciélagos real existente y que de hecho existe todavía, que yo encontré en la literatura, no es una publicación científica, es en el Quijote. Todos habéis oído hablar del capítulo del Quijote que habla de la cueva de Montesinos. Ya en 1605 es cuando se publicó el Quijote, ya hablaba de presencia de murciélagos en esta cueva. De hecho, la cueva sigue existiendo hoy día, se explota turísticamente, está cerrada de manera que no se permite el acceso de la gente y a pesar de ello tiene una colonia de hibernación de varios centenares de Miniopterus y otra colonia de cría de un tamaño similar de la misma especie y además aparecen otras especies como Rhinolophus ferruequinum, Euryiale, Hiposideros, Myotis myotis y Myotis capuccini. Ya os digo que a pesar de la explotación turística, la colonia persiste, precisamente porque la cueva tiene una zona inaccesible donde no acceden las visitas y los bichos pues, se mantienen allí. O sea, 419 años después de la publicación del Quijote todavía sigue existiendo aquella colonia. Si vamos ya a trabajos puramente científicos, los primeros realizados sobre quirópteros en España datan de mediados del siglo XIX, tanto autores ibéricos como extranjeros, que no los puedo citar todos porque sería demasiado prolijo, pero voy a destacar algunos de ellos, los que a mí me parecen un poco más relevantes. Ese señor con esas patillas tan llamativas es Mariano de la Paz Graells, que fue un médico naturalista y político riojano. Fue catedrático de zoología en el Real Museo de Ciencias Naturales, se llamaba entonces Real Museo, ahora es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y director de su jardín botánico. Sobre todo se dedicó más a la entomología, pero publicó catálogos descriptivos de diferentes grupos faunísticos, moluscos, peces, aves, mamíferos y demás. Seguramente lo conoceréis porque él describió muchas especies de insectos, pero una de ellas fue la famosa Graelsia isabela, un endemismo ibérico, es una de las mariposas más bonitas que podemos encontrar en nuestros montes. Y además, la revista científica del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales se llama Graelsia, también dedicada a él, ¿no? Entre los catálogos que os comento que publicó estaba su fauna mastodológica ibérica. Fue el primer compendio completo sobre la fauna ibérica de mamíferos que se publicó, ¿vale? Publicó un año antes de su muerte y en él recoge hasta 16 especies de murciélagos diferentes, que son esas que os he anotado ahí. He respetado la nomenclatura y la grafía que él utilizó en su obra. Veréis algunas especies que son
fácilmente distinguibles, se reconocen fácilmente respecto a la nomenclatura actual, algunas no tanto, por ejemplo, Dinops cectonis, el Tadarida, Vesperugo maurus y Sugosavi. Vespertilio murinus, que parece también no es en realidad Vespertilio murinus que conocemos actualmente, sino que era Myotis myotis. Y el Plecotus communis, por la distribución al que él alude en su obra, pues podría ser ahora mismo cualquiera de las 3 especies ibéricas de Plecotus, ¿vale? Ahí figura también Rhinolophus blasi en su listado, pero él mismo reconoce que seguramente era un error, que realmente esa especie no estaba presente en la península. Bien, el siguiente autor, y posiblemente uno de los más relevantes en la historia de la quirosterología ibérica, es Ángel Cabrera. Ángel Cabrera empezó la carrera de Filosofía y Letras, pero nunca la terminó, aunque hay autores que dicen que incluso llegó a doctorarse, no es cierto. De hecho, él nunca tuvo estudios, no cursó estudios de ciencias naturales de ningún tipo, fue un autor totalmente autodidacta. Pero era tan bueno en lo suyo que empezó a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales a invitación de Ignacio Bolívar, que es otro de los grandes naturalistas españoles de principios del siglo XX. Y bueno, Cabrera escribió cerca de 25 libros y más de 100 publicaciones en revistas científicas a lo largo de su vida. Entre ellas, las más destacables dedicadas a los murciélagos fueron su ensayo monográfico sobre los quirópteros de España de 1904 y luego la famosa Fauna ibérica de mamíferos, que fue también otro compendio mucho más amplio que el de Graels sobre los mamíferos ibéricos, en el cual incluía pues, una serie de especies de murciélagos que ahora veréis. Probablemente fue el mayor divulgador científico de la primera mitad del siglo XX, emigró a Argentina en 1925, seguramente huyendo de la convulsa situación política que había en esas fechas en España, y también porque tenía familia numerosa y el sueldo que le ofrecían en Argentina, en el Museo del Mar de la Plata, era mucho mayor que el que cobraba en el Museo de Ciencias Naturales. Fallece en el 60, casualmente el mismo año que el segundo mayor divulgador de la naturaleza de España, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, el mismo año que Félix abandonó definitivamente su trabajo de dentista para dedicarse en exclusiva a la cetrería y a la divulgación científica. Parece como una coincidencia, como si uno hubiera tomado el relevo del otro. Vale, pues en la fauna ibérica de mamíferos ya Cabrera menciona todas esas especies que tenéis ahí, 21 especies diferentes. Ya la nomenclatura es más, nos resulta más familiar a la que conocemos actualmente y salvo alguna especie que tiene un género diferente, ¿no? Nyctinomum teniotis, os podéis imaginar que es Tadarida teniotis. No, perdón, vuelvo aquí. Vale, ya nombra las 4 especies de Rhinolophos, una serie de Myotis, incluidos en algunos casos hasta el subgénero. Ipsugo savi aparece todavía como Pipistrellus savi, no se separa todavía de género. Y Plecotus auritus pasa un poco lo mismo, por los datos de distribución que da Cabrera, podría referirse a Auritus y a Austriacus perfectamente, porque de hecho en esa época todavía no se había separado, no se había descrito Plecotus austriacus como especie. Bien, otro autor que yo destacaría sería Joan Batista Aguilar Amat, que fue conservador de malacología del Museo de Biología de Barcelona y director del propio museo. Es el máximo exponente de la mastozoología catalana en el primer cuarto del siglo XX. Uno de sus trabajos más relevantes, vuelvo atrás, es precisamente un catálogo, el primer catálogo de mamíferos de Cataluña, y el que fue su último trabajo sobre mamíferos, que era también otro catálogo de mamíferos encontrados y citados en Cataluña hasta 1931. Incluye 17 especies de murciélagos, todas ellas ya mencionadas previamente por Cabrera. Por desgracia, Aguilar Amat desapareció prematuramente porque en la guerra civil fue hecho preso por una
una cuadrilla de milicianos, lo llevaron a la cárcel y al poco lo sacaron de allí y lo fusilaron. Curioso que en la ficha de personal del Museo de Barcelona, de Aguilar Amat, figura anotado que fue sancionado por dejar de acudir al trabajo. En realidad no dejó de acudir porque no quisiera trabajar, sino simplemente porque lo habían fusilado. Luego en la ficha más abajo se corrige, se indica ese detalle. Su mujer, que aparece ahí en la foto, estuvo trabajando varios años en el Museo de Barcelona, de Biología de Barcelona, sin saber siquiera cuál había sido el destino de su marido. El siguiente autor que destacaría es Eugenio Morales Agacino, naturalista y entomólogo catalán. Morales Agacino destacó sobre todo como entomólogo, además a nivel mundial tenía mucho prestigio, sobre todo por sus trabajos sobre control de plagas de langosta. Pero entró en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Fue animado a dedicarse a la entomología por Ignacio Bolívar, el mismo que invitó a Cabrera a entrar en el Museo de Ciencias Naturales. Y bien, aunque como os digo, sobre todo era entomólogo, pero escribió también sobre muchos otros grupos animales, entre ellos los murciélagos. De hecho, lo traigo aquí a colación porque fue el primer investigador, la primera persona que anilló murciélagos en España, ¿vale? Con anillas de fabricación propia. Ahí tenéis el artículo en el que publicó sus primeros resultados sobre anillamiento de murciélagos. Y también tiene un artículo muy curioso donde desarrolla un aparato para capturar murciélagos en los techos de las cuevas, un aparato bastante curioso, bastante novedoso. Aunque entre los naturalistas ibéricos es más conocido por haber descubierto la última colonia de foca monje que se conocía en las costas del Sáhara occidental, ¿vale? Respecto al artículo este que os anoto ahí, hay una anécdota suya que bien, cuando Eugenio murió, su familia donó toda su biblioteca a la Universidad Autónoma de Madrid. Y en los archivos de esa extensa biblioteca se encontró un lote de revistas en el que aparecían las galeradas del artículo sobre la técnica de anillamiento de murciélagos, que en teoría se iban a publicar en el volumen 37 de la Real Sociedad Española de Historia Natural. De hecho, hay unas anotaciones, no se lee muy bien, pero es que la foto no tenía más calidad. Unas anotaciones junto a esas galeradas en las que decía, os lo leo literalmente, iban dirigidas al impresor, ¿vale? Al impresor del boletín. Un segundito que lo encuentro. Decía, eso es lo que está ahí escrito, de su puño y letra. Muy importante, ojo, estas pruebas de texto y láminas, en el orden que están y con estas guardas, deben encuadernarse entre el final del tomo 37 al que pertenecen y el principio del tomo 38, ¿vale? Bueno, pues este artículo nunca llegó a publicarse en ese boletín. El volumen 38 se publicó el 7 de marzo del 41, después de acabada la Guerra Civil, y como os digo, en ese volumen no llegó a aparecer este artículo. Como curiosidad, como detalle histórico elocuente, os diré que en el pie de la primera página de los boletines aparece la dirección de la institución, y así en el volumen 37, que era donde debía haberse publicado este artículo, dice Museo Nacional de Ciencias Naturales, Paseo de la Libertad. Ese volumen se publicó, como digo, en el 37, durante la Guerra Civil. Y en el volumen del 38, o sea, en el volumen 38, que se publicó ya en el 41, después de la Guerra Civil, la dirección que venía era Museo Nacional de Ciencias Naturales, Avenida del Generalísimo. O sea que en solo 4 años el museo había cambiado de ubicación sin haberse movido de su sitio, ¿vale?
Seguramente, bueno, el artículo al final se publicó en una revista portuguesa. Seguramente no sufrió, en cierto modo, pues, la censura de la época, de la posguerra reciente, porque durante la guerra civil él estaba alistado en el ejército republicano, aunque se dedicó más a sus estudios de insectos que a combatir. Y además había sido discípulo también de Ignacio Bolívar, que fue uno de los científicos represaliados por el franquismo, o sea que eso no le facilitó mucho su carrera, por lo menos los primeros años después de la guerra. Curiosamente, ya en la democracia, Morales Agacino fue uno de los primeros afiliados a Alianza Popular, o sea, las vueltas que puede dar la vida. En el 98 fue nombrado doctor honoris causa por la Autónoma de Madrid, en el mismo acto en el que fue investida honoris causa la bióloga estadounidense Lynn Margulis, que todos seguramente conoceréis. Bueno, para que las investigaciones sobre quirópteros españoles volvieran a tener algún protagonismo, hubo que esperar unos años hasta la aparición de la figura del profesor Enrique Barcels, que me consta que algunos de los aquí presentes lo habéis conocido en persona. Fue encargado de fundar el Centro Pirenaico de Biología Experimental en Jaca, que fue el precedente del Instituto Pirenaico de Ecología. Y Barcels publicó entre los años 50 y principios de los 90 una treintena de artículos de trabajo sobre murciélagos. No en vano se le considera el creador e impulsor del conocimiento científico de los murciélagos en España, ¿vale? Aunque su saber enciclopédico lo llevó a iniciar muchísimas líneas de investigación, tocó todos los palos, como era habitual en los naturalistas de la primera mitad del siglo XX, entomología agrícola, anatomía de vertebrados, biología marina, limnología, ornitología. Pero el estudio de los murciélagos y sus parásitos, que inició en 1952, es el que probablemente le requeriría más tiempo y esfuerzo. Llegó a ser, de hecho, uno de los fundadores de la bioespeleología en España y con el tiempo figuró pues, en el comité de redacción de numerosas revistas científicas internacionales de la especialidad y asimismo fue miembro de comités organizadores de varios congresos internacionales sobre biología de los quirópteros. En 2006 fue nombrado presidente de honor de SECEMU, por cierto, también hay que decirlo. Bueno, esta foto, no lo he comentado, es también un poco histórica. En primera fila tenéis sentados a la izquierda a Eugenio Morales Agacino, en medio a Francisco Bernis, que los amantes de la ornitología conoceréis de sobra, y aquí está Enrique Barcels. Como curiosidad mencionar que la primera tesis doctoral que se escribió, que se leyó sobre quirópteros españoles fue precisamente de un francés, que es Yves Tupinier, que tenéis aquí a la izquierda. El que tenéis a la derecha es Michel Baratot, el experto en bioacústica de murciélagos europeos, que también conoceréis todos seguro. Por cierto, también como curiosidad me lo comentó un conocido común, Michel no vive de los murciélagos, su oficio es relojero, se dedica a fabricar y arreglar relojes. Bien, pongo aquí esta publicación porque yo la considero un hito que marca un punto de inflexión en el conocimiento de los murciélagos de la península ibérica, Baleares y Canarias. Se publicó en el 91, Los murciélagos de España y Portugal, y es la compilación más completa redactada hasta la fecha sobre lo que se conocía de este grupo de mamíferos en estos territorios. Sus 26 capítulos abarcan temas tan variados como paleontología, faunística, corología, conservación de especies y refugios, migratología, efectos de los biocidas sobre los murciélagos, epidemiología de la rabia, parasitología y citogenética. Hay un capítulo específico sobre murciélagos de Portugal y otro sobre murciélagos de Canarias, pero precisamente ese mismo año el ICONA también publicó otra monografía específica de murciélagos de Canarias.
Entre los 26 autores, la mayoría eran socios de SECEMU, estaba incluido el propio Balcells. De hecho, los 2 capítulos que firma como coautor fueron sus últimas publicaciones sobre murciélagos. Y además, 50 años después de publicar su artículo sobre los primeros anillamientos de murciélagos en España, Eugenio Morales Agacino prologó esta monografía. A estas alturas, el catálogo español de murciélagos estaba compuesto por 27 especies, 6 más de las que había recogido Cabrera, incluidos los endemismos macaronésicos, a los que ninguno de los autores históricos había prestado mucha atención. Bueno, las 6 especies adicionales a las de Cabrera son las que tenéis ahí en negrita y subrayadas: Myotyblitia marginatus, Pipistrellus maderensis, Nyctelus lasiopterus, Plecotus austriacus y Plecotus tenerifae. En uno de los capítulos, el capítulo de patrones biogeográficos, podéis encontrar en la bibliografía toda la relación de autores históricos que habían publicado cosas sobre murciélagos desde mediados del siglo XIX, por si alguien está interesado en consultarlas. Aquí copio y pego un extracto de uno de los capítulos de la monografía porque me pareció muy interesante, en donde dividen las etapas en el conocimiento de los murciélagos ibéricos en esas 3 que tenéis ahí. Hasta 1914, coincidiendo con la publicación de la fauna ibérica de Cabrera, incluyendo a los autores anteriores. Entre el 15 y el 70, que está caracterizada sobre todo por los trabajos de Balcells, que ya hemos comentado, y entre 1971 y la publicación de la monografía, que es una etapa que se caracteriza por la aparición de nuevos investigadores, jóvenes investigadores. A mí me gusta añadir una última etapa que iría desde la publicación de esa monografía hasta ahora, o no se sabe hasta cuándo, ¿no? Caracterizada por la descripción o cita de nuevas especies, el aumento de investigadoras dedicados al estudio de los murciélagos, la aparición de nuevas técnicas y materiales, por ejemplo, pues, las técnicas de análisis molecular, el desarrollo de los detectores de ultrasonidos, las mejoras en las técnicas de telerrastreo, emisores de radio, GPS, etcétera, etcétera. El aumento de la potencia de cálculo informática que permitió el desarrollo de nuevas estadísticas mucho más potentes. Los que habéis estado en el seminario de esta tarde, pues habéis tenido una buena explicación de la amplia variedad y robustez de las técnicas que existen actualmente, que han permitido avanzar en la modelización, en la clasificación automática, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todo este desarrollo ha permitido abordar nuevas áreas de conocimiento y nuevos enfoques de los estudios, cada vez más complejos, y tenéis una buena representación de ellos aquí colgando de las paredes, del tipo de investigación que se puede hacer hoy día con todos estos avances que se han conseguido en los últimos años. Una serie de nuevos compromisos y retos, porque los avances científicos han permitido también mejorar nuestro conocimiento sobre las amenazas y el estado de conservación de las especies, lo que nos enfrenta como científicos, como investigadores, pues, al compromiso moral de redoblar los esfuerzos para protegerlos y de revertir su situación actual, por lo menos en las especies de estado más precario. Y otra cosa que caracteriza esta etapa que yo me invento y en la que abundaré un poco más adelante es el aumento de la participación de la mujer en el mundo de la quirosterología, que, como os digo, abundaré un poco más. Bien, siendo así, la fauna actual de quirópteros está compuesta por 34 especies. En esta última etapa se han añadido una serie de especies que tenéis ahí en color verde, o bien porque se han descrito especies nuevas que antes no se conocían, o eran crípticas con otras especies conocidas, o bien porque se han citado especies que ya se conocían pero no se habían mencionado todavía dentro de la fauna española. De hecho, todas las especies nuevas que veis ahí en verde se han descrito o se han citado ya en el siglo XXI. Solamente Pipistrellus pygmaeus se separó de Pipistrellus pipistrellus a finales de la década de
de los 90 del siglo pasado. ¿Quién ha contribuido a este aumento o esta mejora en el conocimiento de los murciélagos en esta última etapa? Pues ahí os pongo algunos de los actores más destacados. La Estación Biológica de Doñana con su grupo de quirópteros, que se ha realizado muchos estudios sobre las relaciones filogenéticas y la identificación de especies crísticas, usando marcadores moleculares, estudiando la dieta mediante técnicas de metabarcoding o el impacto de parques eólicos sobre las poblaciones de murciélagos. La Universidad de Alcalá de Henares, que fue durante unos años también sede de SECEMU, ahora creo que se llama Departamento de Ciencias de la Vida, pero antes se llamaba de otra manera, ¿no? Alguien por aquí nos podría aclarar. La Universidad del País Vasco, el Museo de Ciencias de Granollers, que me perdonen los catalanoparlantes por mi pronunciación, con su programa de ciencia ciudadana pionero en murciélagos en España. No olvidar tampoco el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III, con sus trabajos sobre virus en murciélagos, el Centre de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, con sus estudios sobre murciélagos forestales, el murciélago patudo también, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y una serie de universidades. No voy a extenderme mucho más. Como dije al principio, seguro que haré algunas omisiones. Y también han contribuido a esta mejora en el conocimiento pues una serie de ONGs, departamentos de ciertas administraciones, consultoras y profesionales autónomos. Yo mencionaría el Grupo Asturiano para el Estudio y Conservación de los Murciélagos porque fue la primera ONG española dedicada exclusivamente al estudio de los murciélagos y uno de los artífices en la creación, la fundación posterior de SECEMU. Ellos se fundaron en el 85 dentro de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, pero se legalizaron como asociación independiente en el 88. Bueno, y ahí menciono otra serie de ONGs que también han contribuido a esta mejora en el conocimiento. Roncadel en Cataluña, la propia SECEMU, que ahora hablaremos más extensamente de ella, Galantus, también en Cataluña, Drosera o Morcegos de Galicia. Nunca he tenido claro si soy Drosera o Morcegos de Galicia, las dos cosas. Así que si me lo aclaráis luego, saldré de la confusión. La Asociación de Naturalistas del Sudeste, a la que yo pertenezco, que es una de las ONGs ambientales decanas de España, nos fundamos en el 73, pero en realidad empezamos a trabajar con murciélagos de forma ininterrumpida mucho más recientemente, en el 2017. Y como digo, algunas administraciones, consultoras, incluso profesionales autónomos, que básicamente se han dedicado a hacer trabajos de seguimiento y evaluaciones de impacto ambiental. Bien, hicimos una búsqueda en Scopus, en Google Escolar y en la bibliografía de la monografía del 91 que os he dicho antes, sobre publicaciones científicas que trataran a estos animales. Y encontramos 624 entradas. Como veis, el incremento desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad es una tendencia positiva y a falta de un análisis más granular, que me hubiera gustado hacer, pero la verdad es que el tiempo del que hemos dispuesto para preparar la charla no lo ha permitido, pero sí se percibe que en el principio de este periodo, siglo XIX, mediados del siglo XX, predominan sobre todo los trabajos sobre faunística y corología y los primeros trabajos sobre anillamientos de murciélagos en España. Y conforme nos acercamos a la fecha actual, pues los trabajos se van complejizando, ¿no? Va ampliándose la variedad de áreas de conocimiento que se tratan y la complejidad del enfoque de esos estudios. Los picos que se señalaba ahí son de izquierda a derecha, la época de Ángel Cabrera, de Balcells
y la época más o menos que coincide con la publicación de la monografía del 91 y con la fundación de SECEMU. Con las tesis doctorales sí hemos podido hacer un análisis un poco más detallado. Hicimos una búsqueda en TSEO y en Dialnet, usando esas palabras claves que tenéis ahí, y de las tesis que nos aparecieron, pues filtramos y seleccionamos solamente las que trataban exclusivamente a los murciélagos como especie objetivo principal y las que el área de estudio incluía en parte o todo el territorio español, ¿vale? Entonces nos salían 41 tesis entre 1979 y 2023. Como veis, la tendencia también es positiva al aumento, y aquí en la década de los 20 esta aparente caída, no lo mencioné en la gráfica anterior, pero pasaba lo mismo, esa aparente disminución es simplemente un artefacto, porque no hemos terminado la década de los 20, estamos en 2024 todavía, o sea que es de esperar que esa gráfica luego aumentara en esa década. Aquí no considera la tesis de Tupinier, que os comenté antes, solamente tesis españolas. La distribución por temas tratados se ve una clara diferencia entre temáticas desde las dos primeras décadas y las siguientes. Los 90 resultó la década con más variedad de áreas temáticas tratadas, y se nota que a partir de los 90 va habiendo un aumento progresivo de las tesis que tratan temas sobre ecología y sobre conservación, que apenas se trataban en las dos primeras décadas del periodo estudiado. Ahí debajo veis pues, la variedad de temáticas que trataban estas tesis. Bien, ahí tenéis un gráfico precisamente de las temáticas, la proporción de cada una de ellas, y entre las que tratan temas de ecología y de conservación, pues suponen más de la mitad de las tesis que hemos encontrado. Ya el resto de áreas de conocimiento pues van disminuyendo, ¿no? También he hecho una gráfica por universidades para ver cuál ha sido la contribución de cada universidad en estas tesis, y entre la Complutense y la Universidad del País Vasco suponen casi la mitad de las tesis que hemos encontrado. Curiosamente, la mayoría de las tesis que se han leído en la Complutense lo fueron en el siglo XX, 7 de 10, mientras que todas las tesis que se han leído en la Universidad del País Vasco lo han sido en el siglo XXI. Bien, lo que os comentaba antes, que quería incidir un poco más. Prácticamente hasta la década de los 80 del siglo XX, la aportación de las mujeres al estudio de los murciélagos fue testimonial. A partir de entonces se percibe una progresiva incorporación al campo de la quirosterología, coincidiendo con el despegue de esta disciplina, como se puede ver en la gráfica que veis ahí, de la evolución de las autorías de las tesis doctorales por géneros, ¿vale? En ambos sexos la tendencia es positiva. En el periodo del 70 a 2023, al menos en 3 décadas, el número de tesis leídas por mujeres iguala o supera al de las leídas por hombres. Y curiosamente, las únicas 2 tesis que se leyeron en la década de los 70, las 2 primeras que se leyeron en España, correspondían a 2 investigadoras. Bueno, de las tesis, ahí os he puesto arriba el resumen, hay 18 tesis leídas por mujeres de las 41 que hemos encontrado y 23 por hombres. Y también añado el dato de que en las 8ª jornadas de SECEMU, las que se celebraron en Alhama de Murcia en el 21, casi la mitad de los inscritos fueron mujeres. Desgraciadamente no me da tiempo para contar cuántas estáis, pero podemos hacer luego el intento. Pero me da la impresión de que andamos así, 50-50. Bien, vamos a hablar un poco más de SECEMU, de la fundación de SECEMU. En el 87 se realizó por encargo del ICONA el primer inventario de refugios importantes para murciélagos en España. Se hizo como parte de los compromisos que adquirió el Estado español tras la firma del Convenio de Bonn. Aunque ya había habido contactos previos entre miembros del Grupo Asturiano para el Estudio y Conservación de los Murciélagos y los investigadores que lideraron este inventario,
Pues este proyecto sirvió como excusa para intensificar esos contactos y ampliar el círculo de personas interesadas en el estudio y conservación de los murciélagos en España. No me voy a extender más en los detalles posteriores, podéis encontrar en la web de SECEMU todos los detalles de cómo se desarrolló el proceso. Solo concluir que, fruto de varias reuniones celebradas los años siguientes, el 21 de diciembre del 89, se celebró la Asamblea Constituyente de SECEMU en Barcelona, en cuya universidad tuvo su primera sede. Después, como os he dicho antes, la sede pasó a la Universidad de Alcalá. Más tarde, SECEMU cambió en sus estatutos la denominación a Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, aunque se conserva el acrónimo de SECEMU. Y finalmente, en la actualidad, la sede está en el Museo de Granollers, ¿vale? Que, por cierto, en breves días, SECEMU cumplirá 35 años de existencia, y seguramente lo sabéis. Esas fotos tan infames no son infames por las personas que aparecen, sino por la calidad de la foto. Las hizo el que os habla. Si la memoria no me traiciona, son de la segunda asamblea de SECEMU, donde se celebró en junio del 90 en Madrid, donde se eligió la primera junta directiva no provisional. No os cuento esto de que las fotos son mías porque piense que merezco ningún tipo de mérito, solamente por compartir con vosotros mi inquietud por el paso inexorable del tiempo. Bien, desde entonces, desde que se fundó SECEMU, pues tienen entre sus objetivos, como sabéis, la realización de estudios y el desarrollo y promoción de actividades de conservación de los murciélagos. Entre ellas, bueno, a través de sus comisiones, grupos de trabajo, juntas directivas y demás, pues por ejemplo, desarrolla, participa y organiza jornadas como la que estamos actualmente. Las primeras se hicieron en el 92, luego se hicieron con cierta irregularidad, pero a partir de 2012 se han ido realizando con frecuencia bianual, salvando ahí un descuadre que hubo a partir del 2021 por culpa de la pandemia. Ahí debajo también os pongo el Congreso, el 16 Congreso Europeo de Investigación en Murciélagos, vamos para atrás, que se celebró hace poco, en septiembre de 2024. Como sabéis, lo organizaron los compañeros y compañeras del Museo de Granollers, pero SECEMU estaba como uno de los sponsors, aparecía como uno de los sponsors de este congreso. Y también, que no aparece ahí, el Congreso Internacional sobre la importancia de los murciélagos como bioindicadores, que también desarrollaron los compañeros del museo en 2012, pues en sus comités organizador y científico aparece también destacados miembros de SECEMU. Ahí os relato algunos trabajos colectivos que se han desarrollado dentro de SECEMU por parte con colaboración de sus socios. El más antiguo fue el ARCE, el Atlas Regional de los Quirópteros de España, que fue el primer intento de hacer un atlas de murciélagos a escala de todo el Estado. En su día fue liderado por el Grupo Asturiano como parte del comité de elaboración de ese atlas, aunque la gestión de la base de datos pasó directamente a SECEMU en el 2010. Aunque el atlas no llegó nunca a publicarse como tal, pero su base de datos sirvió para la elaboración del avance del atlas de distribución de los quirópteros de España que realizó SECEMU en el 96. Y se incorporaron los datos también al Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos de España, publicado en el 2007. Otro trabajo colectivo es la contribución española al Atlas de Mamíferos Europeos, el EMMA 2, que se supone que se publicará en breve, y del cual podéis encontrar los mapas de distribución más actualizados de los quirópteros en España, colgando dentro de la página de SECEMU. Ese mapa que tenéis ahí concretamente es el mapa de distribución de Barbastela, que podéis, como digo, consultar en la web de SECEMU. Y aquí hay otro proyecto que no voy a hablar ahora de él porque lo voy a mencionar más tarde, así que vamos a pasar a la siguiente. Más cosas que hace SECEMU: velar por la conservación de los murciélagos, asesorando a la Administración en ciertos aspectos. Un ejemplo claro de ello
es el asesoramiento que se hizo al Ministerio de Transición Ecológica en el 2020 para redactar las primeras directrices para orientar los estudios de impacto y medidas mitigadoras de la mortalidad de murciélagos en parques eólicos, que es este documento que tenéis aquí. Por supuesto, SCEMU publica también una revista científica. Inicialmente la revista era en realidad un boletín, más que una revista científica, un boletín divulgativo, aunque incluía artículos o notas con cierto enfoque científico. Los 4 primeros números, bueno, la revista se llamaba Barbastela en su momento, y los 4 primeros números divulgativos salieron entre el 2000 y el 2010. Pero a partir de 2012 pasa a convertirse en una revista científica Open Access con revisión por pares. Desde entonces ha publicado un número anual y 2 números especiales en 2013 y 2020, son estos que tenéis aquí. Monográfico sobre cajas refugio y otro sobre directrices, unas directrices anteriores incluso que las que ha sacado el Ministerio sobre el estudio de impacto en instalaciones eólicas. Últimamente, Barbastela ahora se llama Journal of Bat Research and Conservation, y últimamente ha adquirido una vocación más internacional. Ahí tenéis una gráfica que ilustra cómo han evolucionado los artículos publicados en Barbastela desde 2012 a 2024, los artículos que trataban sobre la fauna española y sobre otras faunas de otros países, de Portugal o de fuera incluso de España. Y veréis que hay un aumento paulatino del número de artículos internacionales dentro de la revista, que son las barras de color azul. De nuevo, como os digo, aquí aparece el artefacto del último año que todavía no ha terminado, ¿no? Bien, y las actividades divulgativas, charlas y otro tipo de actividades divulgativas, pues también han sido uno de los fuertes de SCEMU desde su creación. En concreto, ahí os pongo cómo ha evolucionado el número de Bat Nights. Todos sabéis lo que son las Bat Nights, una actividad creada por Eurobats, donde se realizan pues, charlas, talleres, demostraciones al público en general, pues, para dar a conocer la importancia de la conservación de los murciélagos, las amenazas a las que se enfrentan y demás. También se ve en la gráfica que hay un aumento progresivo del número de Bat Nights realizadas desde 2009. Los datos están sacados de la base de datos de Eurobats y de la Comisión de Divulgación de SCEMU. La base de datos de Eurobats no es muy fiable porque resulta que está alimentada por los propios usuarios. Tú tienes que inscribirte cuando haces una Bat Night. Si no te inscribes, la Bat Night está hecha, pero no consta en ningún sitio. Por eso se ven aquí estos valles tan pronunciados, seguramente por eso, por una falta de datos en esa base de datos. Bien, y ya pasamos a hablar de los esfuerzos de conservación de los murciélagos. Son, sin embargo, mucho más recientes que los trabajos científicos en sí. De hecho, los más antiguos se remontan a los primeros hace apenas 5 décadas. Empezaré hablando un poco de la normativa estatal que ha podido afectar de alguna manera a los murciélagos, sin extenderme mucho luego en las normativas regionales, porque si no podríamos estar aquí hasta mañana, ¿vale? Bien, el primer decreto que se aprobó en España para la protección de fauna silvestre es el decreto 2573, que se aprobó en 1973, ¿vale? Este decreto contenía un anexo en el que se protegían básicamente contra la caza y explotación, pues una serie de especies, entre las cuales no figura ningún murciélago, ¿vale? En este primer no aparece ningún murciélago, ¿vale? De hecho, con anterioridad a esta norma, no ha existido en España ninguna normativa de protección de mamíferos, más allá de algunas órdenes de veda que prohibían o regulaban la caza de ciertas especies.
Como anécdota, cuando nos documentábamos para hacer la charla, encontramos una orden de veda publicada en el BOE de 1953 donde se prohibía la caza del gorila en Guinea Ecuatorial, cuando Guinea era todavía una colonia española, como curiosidad. Vale. Bien, el siguiente Real Decreto, el 3181 del 80, que se promulgó como parte de los compromisos adquiridos por el Estado español tras la firma del Convenio de Berna. En él se prohíbe en todo el territorio español la caza, captura, tenencia, tráfico, comercio y exportación, así como la recogida de huevos y crías de una serie de especies de fauna silvestre que se relacionan en su anexo. De esas especies estrictamente protegidas de ese anexo, ahí sí están, de hecho figuran literalmente como tal, todas las especies de murciélagos. O sea, será la primera normativa estatal que protege a todas las especies de murciélagos conocidas hasta la fecha. La siguiente normativa, el Real Decreto 439 de 1990, es el que crea el primer catálogo nacional de especies amenazadas, en el que se incluyen en su anexo 2 27 especies de murciélagos diferentes, todas catalogadas en la misma categoría. Este catálogo incluía la categoría en peligro, vulnerable, sensible a la alteración del hábitat y de interés especial, que era la más baja, pues todos los murciélagos estaban incluidos en la categoría de interés especial, todas las especies que se conocían en esa fecha. En el 98 y en el 2004 se modificó el catálogo, incluyendo en la categoría vulnerable a Pipistrellum maderensis y Plecotus tenerifae, y en el 2004 se cambiaron también algunas especies de categoría, se incluyó en la categoría en peligro de extinción a Myotis capuccini y en la vulnerable a Miniopterus, Besteini, Bliti, Marginatus, Myotis, Mistacinus, Lasiopterus, Nóstula, Euriale, Ferrunequinum y Meelgi, ¿vale? O sea que ya de estar catalogadas inicialmente como de interés especial, pues ya se elevó la categoría de amenaza a un montón de especies. Algunas especies de la fauna actual ni siquiera llegaron a estar nunca incluidas en este catálogo, porque o no se habían descrito o no se sabía que estaban presentes en la fauna ibérica o habían sido citadas muy recientemente antes de su derogación en 2011. La inclusión de alguna especie en ese catálogo obligaba a las comunidades autónomas a elaborar planes, dependiendo de la categoría de amenaza, pues planes de recuperación, de conservación o de manejo. Durante la vigencia de la ley que desarrolló este catálogo, al menos yo lo que he encontrado, puede que se me haya escapado uno, se redactaron esos planes que tenéis ahí. Recuperación de Besteini, Meelgi y Euriale en Extremadura en el 2009, plan de manejo de Marginatus y Miniopterus del 95 y plan de conservación de Myotis y Bliti del 2002 en el Principado de Asturias, plan de recuperación de Capuccini y Meelgi en la Comunitat Valenciana en el 2006, y he encontrado un supuesto plan de conservación de Miniopterus y Reversi en Baleares sin fecha y que simplemente en el borrador, el documento que yo encontré, un borrador que decía que estaba pendiente de presentar al Consejo Asesor de Fauna y Flora de las Baleares. Yo no sé si en su día se llegó a presentar o si se llegó a aprobar en algún momento. Bueno, el siguiente Real Decreto, 1997 del 95, es el que transpone la Directiva Hábitats a la legislación nacional. Y lo que hace es un copia y pega de los anexos 2 y 4 de las especies de murciélagos de la directiva presentes en España, los transpone a través de este Real Decreto, con la misma categoría que tenían en la Directiva Hábitats. Bueno, y este que es el más reciente, que es el que está en vigor ahora mismo, el Real Decreto 139 de 2011, que es el que desarrolla, el que crea
el listado, los actualmente vigente el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas, ¿vale? En el listado, en el LESPRE, están todas las especies de murciélagos incluidas. Y en el catálogo, excepto Myotis cristicus y Vespertilio murinus por su reciente descubrimiento o separación o descripción. Y en el catálogo de especies amenazadas hay 13 especies, una de ellas en peligro de extinción, Myotis capuccini, y 12 en la categoría vulnerable, que no las voy a nombrar porque son prácticamente las mismas que se elevaron anteriormente. De manera que convierte al de los quirópteros en el grupo de mamíferos más amenazados, más numeroso de la fauna española después de los cetáceos. Al amparo de este Real Decreto y la ley por la que se desarrolla, se han redactado también algunos planes de conservación adicionales a los que os comenté antes. Yo por lo menos he encontrado solamente estos dos, el plan de recuperación de Capuccini y de conservación de quirópteros cavernícolas de las Islas Baleares, que es posterior a 2011, pero no he encontrado la fecha exacta. De hecho, es un documento de 3 páginas para 8 especies con una dotación económica de 41.000 euros. O sea, que tocan a 5.000 euros por especie. Os podéis imaginar lo que se puede hacer con esa dotación financiera. Vale, y el plan conjunto de gestión de los quirópteros que habitan refugios subterráneos y edificaciones en la comunidad autónoma del País Vasco, que es bastante más completo que el balear. Respecto a las normativas regionales no me voy a detener a enumerar en detalle todas las leyes y listados de todas las comunidades autónomas, solamente mencionar que existe un listado por comunidad autónoma, por lo menos un listado tal cual, con una relación de especies, excepto en el caso de Castilla y León, cuya ley de patrimonio natural indica que se crean el listado regional y el catálogo regional de especies amenazadas, haciendo un copia y pega del nacional. Se dice el listado regional y el nacional contiene las mismas especies y en las mismas categorías que el nacional, pero luego no hay un decreto que desarrolle eso y donde aparezca un anexo con una relación de especies por ningún sitio, ¿no? De esos 17 listados regionales, hay 9 que están adaptados a la Ley 42/2007, a la ley vigente. Adaptados quiere decir que por normativa los listados regionales las categorías de las especies no pueden ser inferiores al del listado nacional. Entonces hay 9 comunidades autónomas que sí lo han adaptado a esas categorías, incluso alguna comunidad autónoma ha aumentado la categoría de amenaza respecto a la nacional, lo cual sí se puede hacer normativamente, pero hay 8 comunidades autónomas que todavía no han adaptado esos listados. De hecho, urge actualizar muchos de ellos porque no incluyen en la categoría adecuada a su situación actual muchas especies o directamente no se incluyen. Es el caso, por ejemplo, el listado de Castilla-La Mancha no incluye a Myotis capuccini, que es una especie en peligro de extinción a nivel estatal, porque cuando se aprobó ese listado ni siquiera se conocía que existía la especie en Castilla-La Mancha. La Directiva Hábitats, que todos la conocéis, ya os he dicho antes que se traspuso a través de un decreto en 1995, ¿vale? Y como sabéis incluye varios anexos, el uno con una serie de hábitats para los cuales hay que declarar lugares de importancia comunitaria, que se llaman en la directiva, el anexo 2 de especies de interés comunitario, que incluye 11 especies ibéricas de murciélagos, y también las especies incluidas en este anexo, la directiva exige que se declaren también lugares de importancia comunitaria, que luego pasarán a ser zonas especiales de conservación, que se declaren espacios dentro de la Red Natura 2000 que protejan estas especies. Y en el anexo 4, especies estrictamente protegidas, ahí están incluidas todas las especies de murciélagos, ¿no?
no solamente las del anexo 2, sino todas las especies europeas de murciélagos. Bien, el artículo 17 de la directiva obliga a todos los Estados miembros que se redacte un informe sexenal cada 6 años, informando sobre el estado de conservación de los hábitats del anexo 1 y de las especies del anexo 2. Y los lugares de importancia comunitaria que se declaren para proteger esos hábitats o esas especies, previamente a la redacción de un plan de gestión, se convertirán en zonas especiales de conservación, que se llaman, entre las cuales, pues en España tenemos ya unas cuantas. En Murcia, por ejemplo, tenemos 2, declaradas específicamente por murciélagos, ¿vale? En Murcia, por ejemplo, hay 2, en Castilla-La Mancha también hay, Canarias, Extremadura. En Baleares hay un acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declaran hasta 46 lugares de importancia comunitaria, se declaran CECs exclusivamente por los murciélagos. En la Comunidad Valenciana también hay un decreto similar que declara 17 cavidades, pero en general el grado de cumplimiento de todos estos planes de gestión se desconoce, por lo menos yo lo desconozco. La Directiva Hábitat es una herramienta muy útil para la conservación de los murciélagos, pero sin embargo persisten dudas sobre la efectividad de la Red Natura 2000 para protegerlos. Hay, por ejemplo, un estudio a escala estatal donde se observa que para varias especies cavernícolas la Red Natura 2000 solo protege el 60% de los refugios conocidos y menos del 40% de la superficie de hábitat considerados óptimos. Hay otro a escala regional en Murcia que encontró un porcentaje de refugios incluidos en Natura 2000 mucho más bajo, del 48%. O sea, menos de la mitad de los refugios conocidos de murciélagos en Murcia están dentro de Natura 2000. Ahí tenéis las especies del anexo 2 de la Directiva Hábitats. En una primera columna os he puesto el número de lugares de importancia comunitaria o zonas especiales de conservación, dentro de las cuales se ha catalogado algunas de las especies de murciélagos de la Directiva Hábitats. Curiosamente, las especies más escasas o más amenazadas son para las que menos LIC o CECs existen declaradas. Y luego, respecto al estado de conservación de cada especie del anexo 2, ahí resumo el resultado del último informe sexenal que se redactó, el de 2013-2018. Todas las especies del anexo 2 de todas las regiones biogeográficas que incluye el territorio español están en estado de conservación desfavorable. Bueno, esta sería la región alpina, la atlántica, la macaronésica y la mediterránea. El U1 significa estado desfavorable inadecuado y el U2, que está en rojo, desfavorable malo. Como os digo, todas las especies españolas del anexo 2 se consideraron en su día, en el último informe sexenal, como en estado de conservación desfavorable. Vale, y Eurobats, una última herramienta normativa, es el acuerdo para la conservación de las poblaciones europeas de murciélagos, que se creó en el 94, más conocido como Eurobats, y al cual, bueno, aunque se llama Acuerdo para Conservación de Poblaciones Europeas de Murciélagos, en realidad el área del acuerdo es mucho más amplia, incluye también el norte de África, parte de Oriente Medio, Rusia, y bueno, en azul tenéis los estados que han firmado hasta ahora ese acuerdo, y España, después de 30 años de crearse el acuerdo, este año por fin lo firmó, o sea que hemos sido el último país europeo en incorporarnos al acuerdo. Este acuerdo emana del Convenio de Bonn, el Convenio de Conservación de Especies Migratorias, que contempla la posibilidad de desarrollar acuerdos específicos para grupos concretos de especies migratorias. En cuanto a la catalogación UICN, hasta ahora en España se han elaborado a nivel estatal, a nivel regional hay muchos libros rojos en muchas comunidades autónomas. A nivel estatal se han publicado hasta ahora la lista roja del 86,
el Libro Rojo de los Vertebrados de España del 92 y el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España del 2007. En realidad, sensu stricto, en España no cuenta con una lista roja nacional reconocida por la UICN, aunque existen esos libros, pero en realidad no están homologados o reconocidos por la UICN, lo que deja un poco invisibilizadas tanto las listas y libros rojos generados a nivel estatal como los regionales, ¿no? Hay una comparativa un poco de las tres listas, de cómo han ido evolucionando. Entre la del 86 y el 92 no ha habido muchos cambios, los únicos los de Pipistrellus culi, que pasa de insuficientemente conocida a no amenazada, y Natusi, que pasa de la consideración de extinguido en la lista del 92, o sea, pasa de indeterminado a considerarse extinguido en la del 92, aunque luego en la del 2006 vuelve a aparecer como casi amenazado. Los mayores cambios, desde luego, se dan entre las listas del 92 y la última, la del 2006. Bueno, el Atlas y Libro Rojo se publicó en el 2007, pero la lista en realidad es de 2006. Ha habido más cambios entre las dos últimas debido a una mejora en el conocimiento de la mayoría de las especies. Pero también hay un cambio de nomenclatura en las categorías y en los criterios de asignación entre las tres listas, por lo cual es difícil comparar las dos primeras listas, sobre todo con la actual, pues muchas categorías ni siquiera coinciden. Aún así, se puede intuir que hay un aumento en el grado de amenaza para especies como Barbastela, Ipsugo, Miniopterus, Marginatus, Mystacinus, los tres nóctulos, Natusi, los dos orejudos que se conocían hasta ese momento, los tres orejudos, incluido Tenerife y Tadarida teniotis. Y por el contrario, se disminuye el grado de amenaza de algunas especies como Besteini, Maderensis, Ferrunequinum e Hiposideros. Hay tres especies que nunca se han llegado a evaluar en ninguna de las tres listas, que son Myotis cristicus, Myotis punicus y Vespertilio murinus. En conjunto, en la lista actual hay 23 especies amenazadas, o sea, en peligro vulnerable, o casi amenazadas. 2 especies con insuficiente información para asignar categoría alguna, que son Myotis alcatoe y Plecotus macrobularis, y 3 especies que nunca se han llegado a evaluar, que os he comentado antes. O sea, el 82,4% de la fauna ibérica de quirópteros está amenazada o casi amenazada, o no se sabe muy bien en qué situación se encuentra. Casi la mayoría. En relación con esto, hay que congratularse de la creación en febrero del 24 de este año del Grupo Nacional de Especialistas de Especies Español, de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. El primero que se funda en Europa y el octavo a nivel mundial. El grupo está integrado por diferentes especialistas de distintos grupos de seres vivos, tanto plantas como animales, y entre ellos hay un subgrupo de quirópteros formado por varios miembros de SECEMU. Hasta ahora, a lo largo de este año, pues se han realizado en el seno de este grupo, se ha participado en varias actividades. En marzo, por ejemplo, se participó en una reunión organizada por el Ministerio y tras SATEC con las sociedades científicas contratadas para actualizar el estado de conocimiento de la fauna en España, incluyendo la elaboración del nuevo Atlas y Libro Rojo. El 15 de mayo tuvo lugar otro evento promovido por la UICN, en la que miembros del subgrupo de quirópteros de este grupo nacional presentaron varios vídeos sobre la situación actual de Myotis capucini, Melgi y Plecotus tenerife. Y del 3 al 5 de diciembre, o sea, ayer, está todavía calentito, hubo un taller técnico de la lista roja, al que acudió Óscar de Paz. Ostras, Óscar, te he nombrado. La maldición gitana. Bien, y por último, entre el 30 de enero y el 1 de febrero del año que viene, un miembro de SECEMU, de este subgrupo de quirópteros, también participará
en el 18 Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN, que se celebrará en Castellón, que se iba a celebrar en noviembre, pero se pospuso por culpa de la DANA, de lo que ocurrió en Valencia. Bien, ya vamos a ir terminando. Otras iniciativas de conservación de murciélagos que se han desarrollado recientemente en España son algunos proyectos LIFE. Yo he encontrado 4 que tenéis ahí. El último de ellos terminó en 2008 y desde 2008 no se ha vuelto a hacer ningún proyecto LIFE específico de murciélagos en España. Aunque la verdad es que se desaprovecha esta herramienta de financiación europea porque hay mucho margen todavía para poder solicitar proyectos de este tipo. De hecho, ahora mismo en otros países europeos hay varios proyectos en marcha todavía y algunos que terminan en el 2025-2026, varios LIFE, ¿no?, específicos de murciélagos. Incluso alguno transfronterizo, el de Polonia, Eslovaquia, Rumanía y la República Checa, que acaba en el 2026. Acuerdos de custodia del territorio desarrollados con el objeto de conservar diferentes especies de murciélagos, pues se han desarrollado en los últimos años por estas asociaciones que os pongo aquí. MLS en Murcia, MUR en Cantabria, Drosera en Galicia, Asociación Galega de Custodia de Territorio también en Galicia, Galantus, la Fundación Line y ANSE también hemos desarrollado nosotros algunos acuerdos de custodia. Este año firmamos 4 acuerdos con varios ayuntamientos del Geoparque de Granada para realizar actuaciones encaminadas a mejorar el conocimiento y conservar las poblaciones de murciélagos de varios montes públicos del norte de esta provincia. Y en el marco de acuerdos de este tipo también compramos en el 2019 una cueva en Murcia que tiene una importante colonia de cría de miniósteros y de capachini. Cerramiento y regulación de acceso en cavidades. Se ha hecho esa relación no es exhaustiva, seguramente hay más comunidades autónomas donde también se han cerrado cavidades. Bueno, la pongo ahí como ejemplo, aunque en realidad, en cualquier caso, la proporción de refugios, aunque es loable que se haga esto, la proporción de refugios que se protegen o en los que se regula el acceso frente a los que se conocen es muy reducida, ¿no? Y se echa en falta además, por lo menos yo he hecho en falta más coordinación entre departamentos diferentes con distintas competencias dentro de las administraciones, por ejemplo, patrimonio, turismo, medio ambiente, a la hora de ejecutar cerramientos o regulaciones de acceso. Muchas veces se cierran refugios potenciales para proteger un yacimiento arqueológico y se cierran de manera que no se hacen permeables a los murciélagos y se pueden compatibilizar perfectamente las dos cosas. Por eso si hubiera un poco más de coordinación dentro de diferentes departamentos de la Administración, seguramente no ocurrirían estos problemas. Por supuesto, la instalación de refugios artificiales es una de las actuaciones que más se han acometido en los últimos años por numerosas ONGs y administraciones, y ahí tenéis algunos ejemplos, que algunos de los que estéis aquí conocéis el caso concreto de ellos. No me voy a extender mucho más en esto porque son cientos y cientos las de actuaciones que se han hecho de este tipo en las 2 últimas décadas. Las últimas iniciativas que hay en marcha, que son también trabajos colectivos desarrollados por SECEMU, son estos 2 trabajos que tenéis aquí, con esos nombres tan largos. Por iniciativa, los 2 se han hecho por iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica y a través de Transated, pero se han hecho en colaboración con SECEMU, que es quien realmente está desarrollando los trabajos de campo. En el primero de ellos, básicamente lo que pretende, los objetivos principales del trabajo son actualizar el Atlas y Libro Rojo de los murciélagos de España. Bueno, el proyecto es mucho más amplio, incluye no solo murciélagos, incluye muchas otras especies. Pues la parte que desarrolla SECEMU incluye eso, actualizar el Atlas y Libro Rojo de los murciélagos españoles y elaborar el informe sexenal que hay que presentar a Europa ahora,
¿no? El de 2019 a 2024 me parece que es, ¿no? Y el otro proyecto colectivo es el segundo que tenéis aquí, que lo que pretende es ejecutar una serie de trabajos para avanzar en el conocimiento de los riesgos que representan los parques eólicos para murciélagos. Y los dos proyectos están en desarrollo, de hecho acaban el año que viene. Aquí entre los presentes están los coordinadores del proyecto, que luego seguro en los descansos os podrán informar bastante mejor que yo de los avances y los resultados que llevan adquiridos hasta ahora. Y ya con esto termino. Casi 175 años después de las primeras anotaciones científicas en España sobre estos mamíferos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico parece tener la intención de contratar la redacción de la primera Estrategia Nacional para la Conservación de los Murciélagos de España, de lo cual también tenemos que alegrarnos porque por lo menos creará unas directrices que podrán orientar las políticas de conservación de los murciélagos de todas las administraciones en el futuro. Otra cosa es que hagan caso, ¿no? Pero bueno, por lo menos la herramienta estará y no podrán decir que no la tienen. Y esto es lo que quería contaros, nada más. Seguro que se me han escapado muchas cosas, pero bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer o queréis alguna aclaración.